de regreso en Punto y Contrapunto y en el corte pues comentábamos cómo nos extrañamos, pero estamos manteniendo su sana distancia. La planta cervecera que desde 2016 se construía en Mexicali recibió un no este domingo y las acciones de la empresa Constellation Brand cayeron al menos 10% este lunes. La historia de esta obra ha estado plagada de irregularidades y opacidad denunciadas por una población que claramente rechazó el proyecto desde un principio y que ha resistido durante casi 5 años en defensa de su agua. Veamos el contexto. Este domingo, 7 de cada 10 personas que votaron en la consulta para definir el futuro de Constellation Brands en Mexicali rechazaron que la planta opere en esa ciudad. En total se recibieron 36,781 votos, 76% en contra y 23 a favor. Los habitantes, agrupados bajo el hashtag Mexicali Resiste, se han opuesto desde un inicio a la obra debido a las enormes cantidades de agua que consumirá. Esta mañana el presidente López Obrador informó que Conagua retirará los permisos otorgados a la cervecera y su gobierno contactará a la empresa, a la que invitó a instalarse en otro lugar donde haya agua. La empresa ha insistido en que tiene los permisos y licencias necesarias para instalar una planta en Mexicali. En enero de 2019 recurrió a tribunales para impedir la consulta, señalando que estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Colegio de la Frontera Norte determinaron que la obra no supone riesgo para la disponibilidad de agua. Sin embargo, según el mismo colegio, la cervecera pretende usar hasta 20 millones de metros cúbicos de agua al año, equivalente a una quinta parte de lo que consume Mexicali en un año y cerca del 44% de las reservas de agua de la ciudad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también indicó que la obra podría poner en riesgo la disponibilidad de agua para consumo personal y doméstico, mientras que la Cámara Americana de Comercio en México señaló que la consulta lastima la inversión y la confianza de los mercados en México. Punto y contrapunto. Ahora sí, Alfredo Lecona, ¿cómo ves este tema? Hay quien dice que es prácticamente otra vez mandar el mensaje de que en México no hay Estado de Derecho, mandar el mensaje de que en este país no se respeta la inversión privada y sobre todo en un contexto como el actual, en donde prácticamente vamos a tener una crisis económica muy dura por el tema del coronavirus. Hay quien dice que fue un error y que fue incluso una necedad, así han dicho en redes sociales también, por parte del gobierno del presidente López Obrador, el cancelar esta cervecera. Yo no creo que cancelar la cervecera sea el error. Yo creo que el error es nuevamente dar estos placebos de participación ciudadana, que aparte pues contradecían mucho el sentido de lo que se impulsaba este fin de semana, de quédate en casa, y por otro lado está diciendo sal a votar en la consulta, y otra vez lo mismo, otra vez este tipo de consultas para legitimar una decisión que no tendría que estar necesariamente en lo que la ciudadanía opine. Y digo, es un poco una provocación, porque lo que digo es que encima de la opinión de la ciudadanía, imaginémonos que hubiera sido, por lugar de este resultado, un sí contundente, motivado por intereses económicos o que otra fuera la situación, y en verdad esta explotación, esta sobreexplotación del agua se hubiera seguido dando. Nunca tiene que estar el interés privado por encima del interés público, por encima del medio ambiente. Y nada más para llamar la atención de cuál va a ser el método para entonces también cancelar las licencias que tiene Alfonso Romo, o que tiene la empresa que fundó el megaproyecto que fundó Alfonso Romo en el sureste del país, donde su empresa Enero ha acaparado agua, donde en 10 años se ha bajado casi el 40%, 43% de la disponibilidad en ese manto acuífero que es el más grande del país, y si se le va a medir con qué vara, con la de una consulta o se le va a investigar como se había dicho o qué pasa. Entonces yo estoy de acuerdo con la decisión, no estoy de acuerdo con el método, no estoy de acuerdo que se sigan usando estas consultas patito, estas consultas armadas de esta forma, que se supone que ya no iban a seguir siendo de esta manera, para legitimar una decisión que tiene que ser de Estado y que tiene que privilegiar el interés público. Contrapunto, Eder, fue una consulta también que no fue hecha por el INE, fue organizada por la Secretaría de Gobernación. Ya se había hecho una ley para justamente estas consultas, había prometido que no se iba a volver a repetir un esfuerzo o un ejercicio como el que se había hecho anteriormente con el aeropuerto y con el Tren Maya, pero pues parece ser que volvió a ocurrir algo similar. ¿Eder? No nos escucha Eder. Bueno, Lisa, ¿cómo lo ves? Yo coincido con Alfredo en que en realidad lo que se lamenta es la manera y la herramienta utilizada para llegar a esta decisión. Me parece que en el debate público ahorita estamos como muy concentrados en la consulta y en la parte de las
consecuencias económicas que puede tener la decisión, sobre todo porque estamos ya frente a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, versión 2.0, y esto, como en el caso del aeropuerto, pues evidentemente va a ser un tema contencioso que se va a litigar, se puede llevar a tribunales internacionales y que puede salirle muy caro al gobierno mexicano en un contexto de crisis económica que tú ya mencionabas. Sin embargo, yo me quedo con varias dudas de este debate porque me parece que la cobertura mediática no nos ha llevado necesariamente ahí, y es a zanjar, por ejemplo, realmente cuál fue la opinión del Colegio de la Frontera Norte sobre el tema de la utilización del agua, sobre la explotación de, digamos, esos mantos freáticos o la manera en la que el río realmente entrega agua a Mexicali. ¿Cuál es realmente el nivel de consumo que podría tener esta planta y cuál es la manera en la que nosotros vamos a paliar de alguna u otra manera, si esto sí se cancela y se lleva a esos tribunales, pues la posibilidad de la creación de empleos que iba a significar esto, no solo para los empleos directos de la cervecera, que son alrededor de 750, sino para un sector de construcción que está deprimido y que ya llevaba un 60% de avance en ese proyecto en particular, y para los, digamos, las cadenas productivas adyacentes. Leía yo en varios reportajes que había ya incluso variaciones de cebada que se podían crecer en la península de Baja California, que se iban a conectar en una cadena de producción local precisamente para surtir a esta empresa. Me parece, entonces, el vacío de información, solo para resumir, está realmente en cuál es la conflictividad y la disponibilidad de recursos hídricos. Yo coincido plenamente con las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales que denunciaron justamente la posibilidad de una sobreexplotación y la escasez que la península ya vive de manera cotidiana, y en ese sentido estoy de acuerdo con Lecona, no puede prevalecer el interés privado sobre el bien comunitario. Sin embargo, sí preocupa cuáles van a ser las medidas que va a tomar este gobierno para reponer, digamos, ese costo que va a tener para el Estado mexicano un litigio internacional para reponer este tema de Constellation Brands, y cuál va a ser entonces el plan B para así llevar desarrollo a Mexicali y generar esas cadenas productivas que de alguna u otra manera sí se iban a generar con la cervecera. Contrapunto, Eder, y en efecto sobre este tema, hay que decir que no todos los empresarios del Estado querían la planta, hay algunos que evidentemente sí, pero sobre todo los que tienen viñedos que están tratando de llevar cada año a Ensenada 1 millón de metros cúbicos, se quejaban y dicen, a ver, pero ¿por qué una planta cervecera que quiere gastar 20 millones de metros cúbicos al año, sí, y nosotros que estamos haciendo todo lo posible para incrementar nuestra producción o triplicar la producción con solo 1 millón de metros cúbicos de agua? No. Sí, además hay una actitud de chantaje de algunas empresas que quieren utilizar el discurso y el temor al COVID y a la crisis que esto puede generar para amenazar al gobierno federal, que no hizo otra cosa más que escuchar a la población que, como ya dijeron ustedes, desde el principio de la obra se habían manifestado en contra. ¿Por qué? Porque Baja California es un estado desértico o semidesértico, porque los problemas de agua, no solamente para la entidad, sino para todo el mundo, se manifiestan cada vez más fuerte, y por supuesto que ahí había un problema. El presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace un rato dijo que esto se iba a decidir consultándole, preguntándole a la población. Eso fue lo que se hizo, y pese a muchas cosas que se decían, el miedo al coronavirus, el asunto que supuestamente la encuesta estaba amañada y había una tendencia para que se votara por el sí, pese al acarreo que hubo para votar por el sí, la población se manifestó de manera muy contundente. Eso tendría que ser la prioridad, y también la prioridad tendría que ser el reconocimiento al agua común. Pero con el 3.5 del padrón que votó, o sea, no se puede decir que fue una contundente salida. Le están preguntando al pueblo. Tuvo que haber cancelado porque tenía que cancelar. Participó quien quiso participar. Al final de cuentas, y esto lo digo con toda claridad, el presidente va a tomar una decisión y él asumirá el costo político, pero abrió esta consulta. Es que eso es lo que no está participando, no asume el costo político, se lo echa a la gente. Por supuesto que sí, es una decisión que él está tomando. Él decidió consultarle a la gente, que participe quien quiera. Participó este porcentaje, y de quienes participaron, la
inmensa mayoría votaron porque no se continúe. Eso debió haber hecho el gobernador Kiko Vega antes de iniciar la obra. Y también ahí hay que hablar de costos políticos. ¿Por qué y bajo qué criterios decidieron construir esta cervecera desde el principio, cuando iba a haber una afectación severa a la población con el tema del consumo de agua? Ahora bien, déjenme escuchar con Lisa, tiene que haber un proceso de negociación con la empresa y ver cómo puede aminorarse el costo económico de esta decisión, si pueden reubicarlo en otro lado. Claro, déjame escuchar rápidamente a Laura, porque nos tenemos que ir ya, se acaba el tiempo del programa. Rápidamente, Laura, ¿tu opinión? Sí, nuevamente el gobierno federal decidió apostar por la ilegalidad. Me parece que a diferencia de otros países, por ejemplo en Colombia, cuando fueron los acuerdos de la paz, ganó el no, pero tiene que votar arriba un 40% de la población para que sea válido. Un 3.5% no representa, por más que legítima sea la causa. Me parece que poner la legalidad cuando sí conviene y cuando no estamos en esos tiempos. Necesitamos decisiones de Estado y que la responsabilidad la asuma el presidente si así es la decisión, pero que lo haga por los mecanismos institucionales y constitucionales que su propio partido aprobó. Entonces, no sin el INE es ilegal y me parece que hay que ponerlo con todas sus letras, a pesar de que sea la decisión correcta. Coincido con Lisa, hace falta información y para eso son las consultas y por eso son los mecanismos con los organismos electorales, para que contemos, se hacen campañas con información a favor y en contra para que así la población pueda salir a votar con toda la información en la mano. No a modo, no en sus tiempos y sobre todo no en estos tiempos. Bueno, pues con ese comentario concluimos el debate de esta noche. Gracias a los cuatro, los extraño la presencia física de todos ustedes. Les mando un abrazo hasta su casa. Nos vemos por acá o virtualmente con Susana distancia el próximo miércoles. Gracias, Lisa, gracias, Alfredo, gracias, Eder, y gracias, Laura. Gracias a ustedes.